Buenas tardes. La idea de este video es hacer como una pequeña presentación teniendo en cuenta lo que se refiere al análisis sensorial. En esta diapositiva pues nosotros vemos pues los diferentes órganos de los sentidos. Entonces pues ya empezamos a imaginar que el análisis sensorial tiene que ver con ellos. Es decir, nosotros las personas vamos a hacer precisamente esos instrumentos que podemos, digamos, llevar a cabo una determinación, una medición que, digamos, con entrenamiento puede llegar a ser objetiva. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a continuar con nuestra presentación. Bien, entonces, uno de los órganos de los sentidos más importantes que nosotros lo usamos obviamente en nuestro día a día, pues va a ser aquel que nos lleva a, digamos que percibir el mundo que nos rodea. Entonces, pues no solamente hablamos pues de uno, sino de todos ellos, pues que nos colaboran pues con esta labor. Estos son, pues obviamente ya los hemos mencionado, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Principalmente, pues entonces el primer órgano de los sentidos que nosotros tenemos y que acá lo vemos en la diapositiva, pues es la vista, ¿cierto? Entonces en la vista nosotros podemos percibir las imágenes. Estas imágenes, pues digamos que corresponden a pues la incidencia de la luz acerca, digamos, en los objetos y a través pues de todo un aparato, digamos, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Podemos percibir a través pues, de nuestros ojos, diferentes partes del ojo, precisamente esta imagen. La formamos y la transmitimos como señales eléctricas a través del nervio óptico hacia nuestro cerebro, donde nosotros vamos a poder entonces entender precisamente si se trata de un árbol, si se trata de un niño, si se trata de una fruta. Bueno, pues otro órgano de los sentidos muy importante también es precisamente el olfato. Entonces el olfato, pues sabemos que principalmente nosotros podemos relacionar sensaciones tales como son los olores, ¿cierto? Entonces los olores, digamos que van a ingresar pues a través de nuestra nariz hacia todo el aparato olfativo. Sin embargo, también hay otra parte que es importante, digamos, para poder expresar el sabor, sobre todo de los alimentos, y son aquellos aromas que pasan a través del suelo del paladar, que podemos ver acá en esta parte. Entonces, básicamente cuando nosotros probamos algún alimento o alguna bebida, los compuestos volátiles que están presentes allí se van a evaporar, van hacia el al paladar, el cual pues tiene cierta permeabilidad, luego posteriormente pasa hacia la nariz y principalmente llega hasta el bulbo olfativo, donde pues a través también de todo el aparato se va a transmitir como una señal eléctrica hacia nuestro cerebro. Entonces, pues lo primero es recordar que aroma y olor son diferentes. El olor, recordemos que es solamente lo que nosotros percibimos con la nariz, es decir, cuando olemos un perfume, cuando olemos, digamos que están cocinando, cuando olemos a quemado, ese tipo de sensaciones son los que denominamos olores. Y cuando hablamos de aroma, son aquellos que les estaba comentando, vamos a percibir cuando tenemos algún alimento en boca, bien sea una bebida o bien sea un alimento sólido. Pues digamos que efectivamente nosotros a través del olfato pues podemos percibir el olor de los objetos que nos rodean y pues sabemos que estos olores y estos aromas están compuestos por muchos compuestos que todos ellos son volátiles. Por eso es que los podemos percibir con este órgano de los sentidos que se refiere al olfato. Hay un defecto, pues que es un defecto común y que seguramente ya que vivimos la pandemia, pues podemos estar familiarizados con él, es lo que denominamos anosmia o pérdida, digamos, del olfato. Entonces, esto sucede, por ejemplo, también cuando estamos agripados y también ustedes lo pueden relacionar precisamente con la percepción de los aromas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la degustación de un alimento y, por ejemplo, nos encontramos agripados, pues seguramente vamos a percibir sabores básicos que más adelante los comentaré, pero no vamos a percibir si tiene cierto toque de naranja, un toque de pimienta, un toque de canela, porque pues estos compuestos volátiles no los estamos percibiendo precisamente a ese defecto que podemos tener. Si sufrimos de unas enfermedades tales como rinitis, etcétera, podemos también sufrir de esa anosmia ya no temporal, que es cuando tenemos la gripa o el resfriado,
sino que ya de manera crónica. Entonces, pues esto es importante tenerlo presente porque, pues si estamos, digamos, enfermos de la nariz, ¿cierto? Tenemos un resfriado, pues no podemos evaluar adecuadamente de manera sensorial los alimentos que tengamos que juzgar, tanto para el olor como para el aroma. Bien, entonces otro de los órganos de los sentidos muy importante es nuestro sentido del gusto, el cual digamos que principalmente va a estar influenciado por lo que ocurra en nuestra boca al probar un alimento. Entonces allí tenemos pues diferentes tipos de papilas, que son esas protuberancias que nosotros tenemos en nuestra lengua, donde existen las calciformes, que son las que están en la parte posterior de la lengua, fungiformes, que están en la parte transversal de la lengua, y filiformes, que están en la punta de la lengua. Entonces, pues básicamente, gracias a la presencia de estas papilas gustativas, pues vamos a poder percibir los 5 gustos básicos de los cuales ya hemos hablado, digamos que seguramente en otras oportunidades, digamos a manera coloquial. Pero entonces, dentro de estos 5 gustos tenemos el sabor dulce, que es percibido por la parte, digamos, de la punta de la lengua. En los costados, entonces, percibimos los gustos salado y ácido. En la parte posterior, el amargo. Y el umami, que es un gusto que tiene que ver como con una sensación de jugosidad, digamos, descubierto en Oriente, sobre todo en Japón, pues digamos que lo vamos a percibir transversalmente. Este gusto umami, digamos, tiene que ver como con esa sensación de jugosidad precisamente presente en los mariscos, en el pescado, en el sushi, en los caldos en polvo, en los caldos en cubo, que básicamente tiene que ver con la presencia del glutamato monosódico, que es un compuesto que precisamente da esta sensación de jugosidad. Pues obviamente ya hemos hablado cuando hablamos del olfato que, pues digamos, la mayor contribución para el sabor de un alimento, por ejemplo, es a lo que se debe el aroma, ¿cierto? Entonces yo puedo diferenciar una naranja de un limón cuando, digamos, lo huelo, pero también cuando lo pruebo, ¿cierto? Entonces cuando lo pongo en boca, voy a sentir obviamente que un limón es más ácido que una naranja es más dulce que un limón, pero adicionalmente hay muchos compuestos volátiles que nuestro cuerpo no sabe cuáles son, ¿cierto? Pero que sí, como un perfil total, yo voy a poder hacer la diferenciación entre lo que es el sabor de una naranja y el sabor de un limón. Ahora, si me preguntan cuál es el compuesto que hace que sea diferente, pues seguramente ninguna persona del común lo sabe, pero lo que sí digamos que podemos hacer precisamente con nuestro gusto es diferenciar en este caso pues esos sabores precisamente debido a pues uno, los gustos básicos que ya los mencionamos, y lo otro pues a los aromas que podemos percibir. Entonces pues obviamente, como ya mencioné, si estamos resfriados, tenemos gripa o digamos también hemos tenido COVID, pues esta, digamos, percepción del gusto de muchos alimentos puede, digamos, verse deteriorada precisamente porque nos falla nuestro sistema olfativo. Otro de los órganos de los sentidos, pues muy importante, es el sentido del tacto, ¿cierto? Entonces el tacto, pues es nuestro órgano más grande en todo nuestro cuerpo. Recordemos que está representado por la piel y pues obviamente la piel pues tiene muchas partes, ¿cierto? Pero nosotros digamos que a través de nuestra piel y nuestras vellosidades podemos percibir precisamente esas sensaciones relacionadas con diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, podemos percibir la temperatura, podemos percibir el peso de los objetos, la superficie, la textura, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, el tacto, pues es muy importante no solamente para los alimentos, sino también para muchos otros objetos y digamos que es unas sensaciones que nos hacen tener pues una relación diferente con el medio que nos rodea. Obviamente, cuando se pierde el sentido del tacto, pues puede ser normalmente por la pérdida de alguna de las extremidades, ¿cierto? Entonces, normalmente, pues digamos, este órgano no se va a perder totalmente, pero, digamos, también podría ser pues una lesión en la columna, ¿cierto? Lesiones en la espina dorsal que haga que se pierda precisamente este órgano, parcialmente la sensación que nos da este órgano de los sentidos.
Entonces, pues ya hemos hablado de los órganos de los sentidos, ¿cierto? Hemos hablado de la importancia de conocerlos. Seguramente vamos a estar reconociéndolos y haciendo entrenamientos para que nosotros nos volvamos casi que un instrumento analítico, por eso ya hablamos de análisis sensorial. Pero pues obviamente nosotros somos humanos, o nos cansamos y precisamente si alguien se va, si un estudiante se gradúa, si una persona que está haciendo el entrenamiento renuncia, pues claramente esto va a generar unos costos porque pues digamos que hemos tenido que haber hecho un entrenamiento previo para que esa persona pueda evaluar de manera objetiva las cosas que nosotros queremos evaluar. Entonces, pues han surgido otro tipo de herramientas, pueden ser las narices electrónicas o las lenguas electrónicas, que básicamente hacen como una analogía en lo que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, precisamente pues digamos, ellos, digamos, toman señales, ciertos señales sensoriales que ya en el caso de la lengua, pues pueden ser relacionadas con los compuestos no volátiles presentes en una muestra, ¿cierto? Si fuese una nariz electrónica, pues estaría relacionada una señal que tenga que ver con los compuestos volátiles de una muestra. Luego entonces habría que utilizar un sensor para ello, luego un transductor, es decir, esa, digamos, señal, traducirla en algo que sea útil para quien la vaya a utilizar. Luego esa transducción o señal, que es la señal eléctrica equivalente a lo que hacen nuestros nervios en nuestro cuerpo, transmitirla en nuestro cuerpo sería hacia el cerebro, pero entonces en el sistema artificial sería hacia un computador, ¿cierto? Donde a través de análisis multivariado, que es lo mismo que hace nuestro cerebro, podamos ir identificando, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, naranjas de limones, café de la Sierra Nevada y café de la zona cafetera en el Quindío, etcétera, ¿cierto? Entonces, a través de análisis estadístico multivariado y el procesamiento de esas señales que fuimos obteniendo a medida que pasa el tiempo, nosotros también podemos tener señales útiles para poder entonces complementar esa evaluación o ese análisis sensorial que llevamos a cabo cuando hacemos el entrenamiento sensorial con personas. Bueno, nos falta otro órgano de los sentidos importante que es el oído, ¿cierto? Entonces el oído pues tiene unos mecanismos bastante complicados, obviamente a través de nuestra oreja, ¿cierto? Es que nosotros podemos escuchar, ¿cierto? Escuchar precisamente los diferentes sonidos que lleguen hacia nuestro cuerpo. Ese, digamos, sonido va a depender del medio a través de cual se transmite, ¿cierto? Entonces no es lo mismo que se transmita a través de aire, a través de agua o a través de otro gas o otro fluido, ¿cierto? Entonces, pues tenemos diferentes partes en el oído, pero lo principal es entender que esos sonidos van a ir entrando precisamente hasta nuestro sistema auditivo y pues precisamente a través del nervio auditivo es que nosotros hacemos la transmisión de esas señales hacia nuestro cerebro para entender que viene un carro o, por ejemplo, que estoy masticando una galleta que no está fresca, entre otras cosas. Entonces el oído también hace parte de, pues digo, nuestros órganos de los sentidos y precisamente de la evaluación sensorial. Entonces, como les comentaba, pues el sonido no solamente se transmite a través del aire, sino también pues a través de los huesos, por ejemplo. Entonces, si estamos masticando, ¿cierto? Pues obviamente esas sensaciones van a tener que ver con la textura. Y yo, por ejemplo, sé que unas papitas fritas están frescas o están viejas, ¿cierto? Evaluando precisamente la textura porque, digamos, está relacionada con que habrán ganado humedad pero adicionalmente con esa textura que ya no es crocante, sino que es más bien pastosa. Bueno, entonces, pues ya hemos hablado de los órganos de los sentidos, hemos hablado de que pues los seres humanos podemos ser instrumentos para llevar a cabo precisamente análisis sensoriales, pero pues no hemos hablado de las diferentes pruebas que nosotros podemos tener y que son las que voy a mencionar a continuación. Entonces, esas pruebas sensoriales en las cuales pues obviamente vamos a utilizar esos órganos de los sentidos, pueden ser de diferente clase, ¿cierto? Entonces tenemos algunas que denominamos analíticas discriminativas, otras analíticas descriptivas y finalmente otras que llamamos afectivas. Entonces, con la que generalmente nosotros estamos relacionados es con las afectivas, es decir, aquella degustación o aquella prueba en la que yo acepto o rechazo algo, ¿cierto? Entonces, por decir algo, a mí no me gusta el color verde, entonces si me dan una malteada, no sé, de limón,
voy a decir que sabe feo, que es ácida, que el sabor es fuerte, etcétera, pero simplemente porque no me gusta el verde, ¿cierto? Entonces allí yo no estoy siendo objetivo, sino simplemente demuestro mi preferencia o demuestro que me satisface o no, o demuestro que acepto o que rechazo un producto, ¿cierto? Eso pasa mucho con los niños pequeños, pues que los niños aceptan o rechazan un producto de acuerdo a, digamos, la sensación que tengan, digamos, al momento de oler o probar el alimento. Las pruebas analíticas discriminativas, por ejemplo, que son las que se encuentran aquí descritas, son varias, ¿cierto? Hay muchos tipos de prueba y pues nosotros podemos tener, digamos, comparación pareada simple, por ejemplo, comparación dúo-trío, triangulares, comparaciones múltiples y de ordenamiento. Es decir, yo tengo que poder, digamos, aplicar estas muestras o las podré aplicar solamente cuando yo ya tenga un entrenamiento para hacer la prueba, ¿cierto? Entonces no puedo, digamos que para una prueba efectiva donde yo no sé, digamos que lo que estoy evaluando, que yo le diga, bueno, ¿cuál es la muestra diferente? Entonces, pues uno dice, bueno, pero es que no sé qué es lo que me están dando a probar. Entonces ahí es difícil aplicar este tipo de pruebas discriminativas, es decir, las pruebas analíticas, tanto descriptivas como discriminativas, conllevan un entrenamiento sensorial. Ese entrenamiento pues es igual cuando digamos uno está entrenando para un deporte. Yo tengo que empezar a entrenarme haciendo pues diferentes pruebas, ciertos sensoriales, ya puede ser digamos percibir ciertos olores o ciertos sabores o ciertas texturas, ¿cierto? Para poder evaluar de manera objetiva lo que yo quiero. Entonces, digamos que el entrenamiento inicial se lleva hacia que los jueces entrenados o panelistas, que son precisamente las personas que se van a entrenar, entonces puedan llevar a cabo inicialmente pruebas discriminativas, ¿cierto? Entonces, ya cuando el juez está semi-entrenado, puede llevar a cabo este tipo de pruebas. Ya para llevar a cabo pues, las pruebas que llamamos analíticas descriptivas, entonces allí ya esto digamos que implica un proceso más largo. Entonces allí ya el juez debe tener pues bastante tiempo de entrenamiento, precisamente haber utilizado diferentes tipos de entrenamientos para poder llevar a cabo a llegar a la descripción, ¿cierto? Es decir, hacer una descripción analítica de lo que yo estoy evaluando. Por ejemplo, podría ser la frescura en una crema dental, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser el perfil de amargo en unos rones, o por ejemplo, podría ser ordenar una muestra de la más dulce a la menos dulce de diferentes tipos de alimentos. Entonces, aquí es importante resaltar que bien sea con las personas o bien sea con instrumentos, nosotros tenemos que entrenar nuestros instrumentos y las personas para evaluar lo que queremos evaluar. Es decir, no puedo utilizar el mismo panel para evaluar pescados y para evaluar mieles, ¿cierto? Entonces, seguramente voy a tener que hacer un entrenamiento específico para poder evaluar pescados y otro entrenamiento específico para evaluar mieles, porque sabemos que los compuestos, sea volátiles o no volátiles, presentes en estas matrices van a ser diferentes y esto pues hace que precisamente el entrenamiento sea diferente. Entonces pues es importante que precisamente el análisis se haga con un número de panelistas importante para que ellos puedan brindar pues precisamente mayor confiabilidad al análisis que se está haciendo. Bueno, ya entrando en un poquito más de detalle de para qué utilizamos las pruebas discriminativas, entonces precisamente la palabra discriminativa nos lleva a referirnos a detectar diferencias, ¿cierto? Entonces normalmente vamos a, digamos, a identificar una valoración objetiva cuando nosotros ya estemos entrenados y pues se aplica este tipo de pruebas para reformular un producto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay que variar materias primas o procesos o ingredientes o el modo de almacenamiento. También se utilizan algunas industrias para la parte de control de calidad del producto, ¿cierto? Y pues obviamente en la selección y entrenamiento de los jueces, que seguramente es lo que vamos a estar haciendo prontamente.
Bueno, por otro lado, entonces, en las pruebas descriptivas que dijimos que también son analíticas, que requieren precisamente un entrenamiento previo, hay como dos objetivos. Uno es establecer la dirección de las diferencias y la magnitud de las diferencias. Es decir, por ejemplo, cuál está más salada, cuál está menos salada, cuál está más viscosa, cuál está menos viscosa. Entonces, por ejemplo, eso, entender cuáles son las diferencias y la magnitud de esas, si es mucha la diferencia o es poca. Y lo otro, pues, es poder describir un producto. Entonces, ¿para qué se utilizan las pruebas descriptivas? Se utilizan para desarrollar nuevos productos, ¿cierto? Es decir, identificar esos atributos o parámetros que van a influir en la percepción sensorial. Para control de calidad también, ¿cierto? Entonces, obviamente, en el entrenamiento de los jueces y también la descripción de la calidad de un producto. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en los vinos y en las cervezas, por ejemplo, que hay un perfil sensorial de ese vino. Ese perfil es realizado, pues, precisamente por un panel sensorial descriptivo. Para mejoramiento continuo también, es decir, cuando nosotros en una empresa tenemos un producto, tenemos la competencia y queremos estar comparando a ver cómo está nuestro producto frente a la competencia. Y también pues cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, la variabilidad entre lotes de la misma empresa, ¿cierto? Entonces en la misma empresa podemos ver, no sé, que el lote que sale en el turno de la mañana es diferente al de la noche y seguramente esto nos va a conllevar a identificar diferentes cambios de procesos, materias primas, e incluso procedimientos para poder, digamos, estandarizar un producto también. Bueno, y generalmente pues el análisis sensorial afectivo es llevado a cabo con consumidores, ¿cierto? Entonces no tiene sentido hacer este tipo de pruebas cuando yo no soy consumidor de algo. Por ejemplo, yo no consumo leche y resulta que me van a dar a evaluar un yogur. Entonces pues todo me va a parecer feo, el color me va a parecer feo, el olor feo, todo feo. Entonces no tiene sentido que yo participe en la prueba. Entonces aquí básicamente lo que se quiere es conocer la opinión del consumidor y básicamente es lo que él me diga en cuanto a si prefiere X o Y producto, si está satisfecho o no, y si acepta o rechaza ese nuevo producto que nosotros tenemos. Entonces, bueno, esta pequeña presentación era introductoria como para la parte de análisis sensorial. Más adelante entonces estaremos abordando, digamos, los temas ya relacionados con el entrenamiento para poder saber si podemos hacer parte del panel sensorial. Bueno, muchas gracias.